Tiene muchos nombres, arreglos, también se le conoce como arrays comúnmente en programación de computadoras, matrices, matrix, también se le conoce como listas, etc. Acá tenemos el caso de un array formado por 5 elementos que son las vocales. El nombre de este array justamente es vocales y cada elemento tiene su subíndice. O sea que tenemos 5 elementos, ¿no? Tenemos 5 elementos. A, E, I, O, U. Son 5. Estos son los elementos. El nombre de estos 5 es vocales. Este es su nombre, vocales. Pero cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de ellos tiene un identificador que se llama el índice o subíndice. La letra A, por ejemplo, su identificador es 0. Si yo digo vocales 0, me estará refiriendo al contenido, o sea, a la letra A. Si digo vocales 1, me estará refiriendo a la letra E. Y así sucesivamente. Observe otra cosa muy importante. Los índices empiezan en 0 en la mayoría del lenguaje de programación, por eso en PCI lo hemos configurado para eso, para que también empiece como la mayoría de los lenguajes de programación en 0. Es por ello que el quinto elemento, y no me refiero a la película, el quinto elemento tiene el subíndice 4, porque empieza en 0. 0, 1, 2, 3, 4. Si hubiesen sido desde 1 sería 1, 2, 3, 4, 5, pero no es así. Recuerden que empiezan en 0. Por esa razón, el último es uno menos que la cantidad de elementos. La cantidad de elementos es 5 y el último subíndice es 4. Acá pueden ver otro array de instrumentos musicales. En este caso tenemos 7 instrumentos musicales. También cada uno de ellos está identificado, ¿no?, por un subíndice o índice, recuerden. Cada uno de ellos también a su vez está identificado por un índice. El piano en este caso por el índice 0, el trombón por el índice 1 y así sucesivamente. Creo que este es un saxofón, un violonchelo, una batería, una guitarra, un fagot, ¿no? Acá tienen ustedes cada uno de ellos identificados. Es decir, si yo digo instrumentos musicales 0, me refiero al piano. Si digo instrumentos musicales 5, me refiero a la guitarra. Hemos dicho que cada elemento de un array se identifica mediante un índice o subíndice. Este índice o subíndice especifica de manera relativa la posición que ocupa un elemento dentro del array. También les informé que en la mayoría de lenguajes de programación, este índice empieza en 0. Por ello, vamos a configurar nuestro PSInt de tal forma que el subíndice o índice empiece en 0. En el menú principal vamos a encontrar la opción configurar y es ahí donde seleccionamos opciones de lenguaje, perfiles, ¿no? En la ventana que aparece presionamos el botón personalizar. Aparece, debemos seleccionar dos opciones, utilizar índices en arreglos y cadenas en base 0, para que nuestros subíndices empiecen en 0. Y la segunda opción que debemos seleccionar es permitir redimensionar los arreglos. Seleccionadas estas dos opciones, ya podemos presionar el botón aceptar. Antes de ver el primer ejemplo, vamos a recordar el ciclo de vida de un array. Para ser usado un array en cualquier algoritmo, en cualquier lenguaje de programación, primero tiene que definirse. Es decir, esto significa decir qué nombre va a tener el array
el que represente a todos los elementos que va a contener, y el tipo de datos de los elementos que contiene. Luego, tenemos que dimensionarlo. Como el nombre parece sugerirlo, esta sentencia, esta palabra reservada, indica que la variable se refiere a un array, la declara ya como un array. Además de eso, no solamente indica que es un array, sino nos permite señalar también ya la cantidad de elementos que va a tener, es decir, su tamaño. Luego, en la tercera etapa de un array ya viene cuando ya ha nacido, ya tiene contenido y debemos recorrerla. ¿Para qué vamos a recorrer un array? Para inicializarlo, o también se llama poblamiento, es decir, cada elemento va a tener un contenido. También lo recorremos el array para listar o imprimir el array, ¿no? También podemos recorrer un array elemento por elemento. ¿Para qué? Para visualizar el array, ¿no? Si yo quiero mostrar todo el array o parte del array, tengo que recorrerlo. Si yo quiero modificar algún elemento, ¿no? Tengo que encontrarlo primero y luego modificarlo. Lo primero que tenemos que hacer entonces es definir a través de una variable el futuro array. En el caso que estamos viendo, estamos definiendo primero una variable llamada entero z que va a contener enteros. Hasta el momento no hemos declarado un array, sino una variable que luego va a estar asociada a un array. A continuación vemos la palabra reservada dimension. Esta palabra ya, ahora sí, declara que la variable entero z que habíamos definido antes es un array. Y luego, el número que está entre corchetes, es decir, el número 10, indica, ¿no? Indica el tamaño del array. Para poder recorrer un array, necesito sus índices o subíndices. Es por esta razón que es una buena práctica de un programador definir una variable entera asociada a este subíndice. Y esta variable a su vez estará relacionada con el array. Ahora veamos algunas características del contenido de un array. Los elementos de un array pueden ser repetidos. En este caso estamos viendo un ejemplo de un array que contiene números enteros. Estos podrían ser repetidos. También podrían contener cero. Podrían ser negativos. Podrían tener cualquier valor. No necesariamente pueden estar ordenados, ni ascendente ni descendentemente. No necesariamente. Veamos ahora un primer ejemplo y empecemos por definir el problema. Empezaremos con el ejemplo 1 entonces. En este ejemplo se mostrará lo más fundamental y básico del trabajo con un array cuando está trabajándose en un algoritmo. Primero tiene que definirse una variable para el array. Luego, en segundo lugar, hay que dimensionar el array. Luego lo recorreremos. ¿Para qué? Porque vamos a trabajar con cada elemento del array, uno por uno, y esto lo haremos con un bucle, con una repetición. Aprovecharemos este bucle para inicializar todos los elementos del array con el mismo valor para todos. Utilizamos la sentencia definir para declarar la variable entero z de tipo entero. Luego, utilizamos la variable entero z para dimensionar un array que va a contener 10 elementos. Y como buena práctica, siempre hay que definir una variable entera
para referirse al subíndice que va a estar asociado al array. Vamos a agregar un bucle para recorrer todos los elementos del array y vamos a reemplazar lo que por default pone secuencia de acciones por el código real de nuestro bucle. Empezamos inicializando la variable que va a almacenar el índice del elemento con el cual estamos trabajando. Vale decir, la variable es subíndice, ¿no? Entonces inicializamos esta variable asociada al array a partir de 0. Luego de esto, ¿no? Luego de haber inicializado esta variable, ya se declara el bucle, ¿no? Donde vamos a trabajar con todas las entradas o todos los elementos que tiene el array. ¿Por qué digo esto? Porque dice que se va a trabajar mientras el subíndice sea menor que 10. O sea, el último número que es menor que 10 entero es 9. Entonces de 0 a 9 va a dar 10 vueltas. O sea, este código que está acá adentro se va a ejecutar 10 veces. Cada vez se va a ejecutar con un subíndice diferente. Primero 0, luego 1, luego 2 y así sucesivamente, ¿no? Luego de esto, dentro del bucle, dentro del código ya del bucle, observen lo que se está haciendo. Se está asignando el valor 1, nótese, esto se llama una literal numérica, es el valor 1, a este elemento del array. Como el subíndice en la primera vuelta vale 0, se está asignando el valor 1 al primer elemento del array. Aprovechamos para escribir, ¿no? Este valor que acabamos de inicializar. Este elemento del array ya está inicializado, entonces ya lo presentamos porque está inicializado. Y observe esto. Observe bien usted esto. El último elemento de acá, ¿no? El último elemento, la última instrucción, es la que aumenta en 1, porque si esta instrucción no existiera, el subíndice siempre quedaría en 0 y se daría vueltas y vueltas siempre, porque como no cambia a 0, sería 0 menor que 10, sí. En la siguiente vuelta, 0 menor que 10, sí. Pero ahora no. Luego que ha terminado con el primer elemento, que es subíndice 0, ahora el subíndice es 1. Llega a esta instrucción y desde acá nuevamente rebota hacia la primera. Y ahora pregunta, 1, porque ya cambió de 0 a 1, ¿es menor que 10? Sí, entonces comienza a ejecutar nuevamente esto y asigna 1 al elemento 1 del array, ¿no? Al siguiente elemento. Lo escribe y ahora va a procesar en la siguiente vuelta el elemento 2. Llega acá, rebota y pregunta, ¿2 menor que 10? Sí, y por lo tanto sigue ejecutando este. Este conjunto de códigos se conoce en todos los lenguajes de programación en la jerga de computación como snippet, ¿no? Snippet viene a ser algo así como trozo, pedazo, fragmento, ¿no? Preste mucha atención a este bucle, ¿no? A este código llamado snippets, ¿no? Porque es prácticamente una plantilla, algo que lo va a hacer una y otra vez. Siempre se debe hacer esto cada vez que quiera recorrer todos los elementos de un array. Entonces es como una plantilla, ¿no? Como un ejemplo base. Cuando ejecutamos el programa, observe que aparecen de uno en uno todos los elementos. Este es al elemento al que correspondía el subíndice 0, tiene 1. Al que corresponde el subíndice 1, le corresponde 1 también. Vale decir, a los 10 elementos que contiene el array les ha puesto 1, les ha asignado 1 a todos los elementos. En cada vuelta ha ido trabajando con un elemento del array, con el que tiene subíndice 0, subíndice 1, subíndice 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El noveno viene a ser el último y entonces en este momento que llega acá ya no puede seguir procesando y dice ejecución finalizada. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo.
Ahora vamos a trabajar con parejas de elementos de un array, parejas consecutivas. Si el valor contenido en el primer elemento es mayor que el valor contenido en el segundo elemento, entonces intercambiamos sus valores. La inicialización del array se hará de manera interactiva, es decir, el usuario, haciendo uso del teclado, irá ingresando los 10 números enteros uno por uno, en cualquier orden, inclusive duplicados, cero o negativos. El programa va a emitir un mensaje cada vez que se intercambien dos valores. Al final, el algoritmo deberá emitir un reporte donde se visualicen todos los elementos del array. Veamos un ejemplo. Observe, se comparan los dos primeros elementos, 8 y 6. Observe que 8 es mayor que 6. Entonces, se tienen que intercambiar acá los valores. Noten ustedes cómo ahora el primer elemento contiene 6 y el segundo contiene 8. Luego vamos con la siguiente pareja, pero en la siguiente pareja los dos son iguales, así que no hay ningún intercambio. Vamos con la tercera pareja. Se compara 3 con 4 y 3 es menor que 4. No hay intercambio. Se va con la siguiente pareja. 11 es menor que 18. No hay intercambio. Y se va ya con la última pareja, donde se ve que 25 era mayor que 20 y por lo tanto se intercambian los valores. Antes de ver el código de intercambio, veamos una plantilla para intercambio de valores entre dos variables. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos dos variables llamadas A y B. A contiene 45 y B contiene 100. Si yo escribo una sentencia A igual B, A ahora contiene 100. El valor que había en A, 45, ahora ha sido reemplazado, chancado, por el valor que tiene B, 100. Observe que ahora ambas variables tienen el mismo valor. Si a continuación yo escribo B igual a, entonces el valor de A ya ha sido destruido, chancado por el valor B. Por lo tanto, B ahora contiene el valor de A y el valor de A ahora es 100. Es decir, lo que hemos conseguido es que ambos sean iguales. Hemos hecho una copia, no hemos transferido los valores. ¿Cómo se hace entonces? ¿Cómo hacemos para intercambiar valores? Veamos. Se utiliza una variable auxiliar, una tercera variable. Llamemos a esta variable aux, porque es fácil de recordar. Entonces, ahora vamos a mover el valor de b hacia aux. Aux igual b significa asigna el valor de b en la variable aux. De esta manera estamos protegiendo el valor de b. Luego, ya podemos mover el valor de a hacia b. ¿Por qué? Porque b está protegido. ¿Dónde? En la variable aux. Entonces podemos decir asigna a b, o sea, b igual a. Por último, el valor aux, que era el valor de b, lo movemos hacia a. Veamos a continuación una animación de este proceso. ¿Pero qué? ¿Esto ha sido magia? No, esto no es magia. Esto es lógica, lógica pura. Veamos cómo es este proceso. Primero movemos el valor que está contenido en A, o sea, el valor 5 lo movemos hacia la variable auxiliar aux.
Entonces ya el valor de A, observen, está protegido acá. Entonces ya lo podemos chancar porque ya lo tenemos en otro lado. Por eso en el segundo paso, ¿no? En el segundo paso, lo que hago es mover el valor de B hacia A. No hay ningún problema porque recuerden que el valor que tenía A está acá. Entonces, en el tercer paso, ya lo que hacemos en el tercer paso es mover el valor que tenía A anteriormente hacia B. Y entonces ya mediante este proceso, ¿no? Esta lógica, hemos conseguido transferir lo que había en A hacia B y lo de B hacia A. Muy bien, explicado esto, ahora sí ya vamos por el algoritmo, por el ejemplo. Estas sentencias que estoy mostrando acá ya las hemos visto, ¿no? Todo este grupo de sentencias, recuerden que es para definir y dimensionar un array y su variable asociada para manejar el subíndice. O sea, esto ya lo hemos visto. Sigamos entonces con el resto del código. Hemos dicho que el usuario no va a ingresar, ¿no? Mediante el teclado números, ¿no? Y estos números que él va ingresando, escribiendo, van a ir poblando el array, elemento tras elemento. Entonces, por eso es necesario definir una variable que represente a ese número que el usuario va a ingresar. Por último, como vamos a hacer intercambios, ¿no? de valores entre variables, recuerden que según la lógica que hemos visto, se necesita definir una variable auxiliar para este caso. Bueno, tengo que dar algunas explicaciones previas a ver el algoritmo completo y voy a empezar diciendo lo siguiente, ¿no? Luego ya vamos a ver más código, pero ahora quiero que vean ustedes el código que inicializa o puebla un array, al que le pone valores a cada uno de los elementos del array. Vamos a analizar línea por línea ese código, pero antes de hacerlo voy a recordarles algunos conceptos vinculados a los arrays. Vamos a ver la explicación. Recuerde que los arrays son elementos que van uno después del otro en la memoria. Podríamos representarlos de la forma que usted está viendo en la parte inferior. Ahí estamos viendo que primero empieza el mes de enero, febrero, marzo, abril, y luego continuamos con todos los demás meses hasta concluir con noviembre y luego, por último, diciembre. Pero, además de todo esto, cada elemento se identifica con un número llamado índice o subíndice. Este subíndice o índice empieza en 0 para el primer elemento. Obsérvelo usted. Empieza en 0 para el primer elemento. Miren, acá está 0 para el primer elemento. 1 para el siguiente, 2 para el que viene a continuación, marzo, abril es 3 y etcétera, hasta el final, donde observen otra cosa interesante. El último índice no es 12 para el mes de diciembre, sino 11. ¿Y por qué es 11? Porque empieza en 0. A enero le correspondería 1, pero empieza en 1 menos, o sea 0. Por lo tanto, a todos los meses le corresponde un número menos. Febrero sería 2, pero ahora por empezar en 0 es 1. Por esa razón también el último mes, diciembre, no es 12, sino 1 menos por empezar en 0. Por eso el mes de diciembre es el mes cuyo subíndice es 12. Continuando con la explicación. Supongamos que el array que les he mostrado en la diapositiva anterior se llama mes. Mes identifica a los 12 elementos, no a ninguno de ellos en particular. Entonces, ¿cómo hacemos para acceder a un elemento, por ejemplo, cuyo contenido es agosto? En realidad, agosto es el octavo mes del año, ¿no? Es el mes número 8. Pero su índice en realidad es uno menos, es 7. Por eso, para referirnos a agosto, deberíamos decir mes 7. Y esto nos devuelve el octavo mes del año. Y eso, reitero, es 7 porque los índices empiezan en 0. Si empezaran en 1,
sería el número que nosotros usamos siempre, 8, ¿no? Continuemos con la explicación. Ahora, supongamos que hay una variable numérica entera que representa el índice que está asociado a los elementos del array mes y que esta variable se llama índice. Entonces, si, por ejemplo, la variable índice contiene el número 6, vea la sentencia índice igual 6 significa asigna el valor 6 a la variable índice. ¿A quién se está refiriendo entonces si escribimos en nuestro programa mes corchetes índice? ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo al mes cuyo subíndice es 6, que en realidad es el mes 7. El séptimo mes, como todos sabemos, es julio. Bien, creo que ya estamos listos y preparados para empezar a hacer un análisis más detallado del código que viene a continuación con estas o luego de estas explicaciones previas. Vamos a ver ahora el algoritmo que nos va a permitir inicializar el array, también conocido como poblamiento. Como los subíndices del array siempre empiezan en 0, entonces inicializamos la variable subíndice en 0. Esta variable está asociada al array porque vamos a recorrer todo el array de principio a fin, de extremo a extremo, todos los elementos uno tras otro. Por eso es que empezamos con subíndice 0. Y en esta tabla que se está mostrando acá, ¿no? En esta tabla, este subíndice 0 se ha asignado ya a esta variable, ¿no? El subíndice 0 ya está asociado a esta variable. Bueno, prosigamos entonces la explicación. Ahora, cuando usted ya asignó, ¿no?, este número 0 a subíndice, acá decimos 0 es menor que 10. ¿Por qué la condición es menor que 10? ¿Por qué? Porque el último subíndice es 9. Por eso, no puede llegar a 10 porque 10 no existe. Ese subíndice no existe. Hay 10 elementos, pero el subíndice máximo, el mayor, es 9 porque empezamos en 0. Entonces, por eso la pregunta es, ¿ya hemos llegado a un subíndice que es menor que 10? O sea, 0 es menor que 10, sí. Entonces, como se cumple esta condición, miren lo que pasa. Se va a ejecutar todo el código del bucle. El código del bucle es todo lo que está encerrado pues entre estas dos sentencias. Se va a ejecutar todo el código del bucle, ¿no? Línea por línea se va ejecutando. Pero noten ustedes algo, que al terminar, ¿no?, la variable subíndice se aumenta en 1. De tal manera que cuando llega esta instrucción, ¿no?, ya el subíndice es 1, ¿no es cierto? Entonces de acá regresa aquí y nuevamente pregunta, ¿1 es menor que 10? Sí. Entonces ejecuta nuevamente el código, ¿no? Todo lo que hay acá. Luego varía nuevamente el subíndice para que sea 2, porque ahora es 1 más 1, 2. Llega esta instrucción, regresa nuevamente hasta acá y ahora es subíndice 2. ¿2 es menor que 10? Sí, entonces se ejecuta todo el bucle. Nuevamente le voy a aumentar 1, 3, y nuevamente regresa y así sucesivamente, ¿no es cierto?, hasta terminar con todo el bucle, ¿no? Con terminar todo el código del bucle. Vamos a limpiar todo nuestro camino. Bueno, continuemos entonces con la explicación. Dijimos que el usuario es el que va a poblar el array ingresando los números. Entonces, va a aparecer en la pantalla, ¿no? En la pantalla va a aparecer una instrucción, ¿no? Un mensaje que le diga, escriba un número entero. Va a aparecer este mensaje, ¿no? Va a aparecer este mensaje y el cursor se va a posicionar ahí, para que él pueda ingresar el número. Se queda a la espera, se queda el programa detenido, en stand-by, ¿no es cierto?, esperando a que el usuario escriba el número y presione Enter, ¿no? Entonces, el usuario ahora escribe un número
por ejemplo, el número 81 y luego presiona Enter. Al hacer esto, ¿no? El número 81 que él ha escrito y ha ingresado con Enter se asigna a esta variable, número ingresado, que representa al número que él escribió en la pantalla, ¿no es cierto? Luego de esto, vamos a seguir viendo qué cosa es lo que va sucediendo con el algoritmo. Y ahora miren, el número que él ha ingresado aquí, ¿no es cierto? Que escribió en el teclado, ¿se acuerdan? Que él escribió en la pantalla, este número 81, ¿se acuerdan? Ahora se está asignando a esta variable, a la variable que corresponde a este subíndice. Cuando empezamos sería 0, ¿no es cierto? Entonces, al subíndice 0, ¿no? Al subíndice 0, al elemento cuyo subíndice es 0, en este array enteros, se le asigna este número, o sea, 81. Vale decir que en este momento ya el primer elemento vale 81. ¿Correcto? Muy bien, continuemos entonces. Le dije que antes de terminar, ¿no? Que antes de terminar, eh, hay una sentencia que aumenta el subíndice en 1, ¿no? Y luego llega aquí, ¿se acuerdan? Llega a esta sentencia fin de mientras. Entonces, en ese momento, cuando llega a fin de mientras, regresa nuevamente a la instrucción en la parte superior, regresa aquí y evalúa esta condición, ¿no? Evalúa esta condición. Ahora el subíndice es 1, ¿no? Ahora es 1 el subíndice. Entonces dice, 1 es menor que 10. Sí, entonces ejecuta todas las sentencias. Aumenta nuevamente a 2. Recuerde que el usuario va escribiendo. Primero escribió 81, de repente puede escribir 5. Ese 5 se asigna ahora a la misma variable, chancando, destruyendo el valor anterior. El número que ha ingresado en el teclado se lo asigna al siguiente elemento del array, vuelve a sumirle 1 más al subíndice, ¿no? Lo que haría 2, regresa a esta instrucción, llega a esta instrucción, retorna nuevamente a la primera instrucción, evalúa nuevamente el subíndice, ahora es 2, 2 es menor que 10, entonces va ejecutando nuevamente las instrucciones. Aparece esto en la pantalla, el usuario ingresa un número, ese número se asigna al siguiente elemento del array y se vuelve a incrementar el valor del subíndice. Y esto se va repitiendo sucesivamente hasta terminar con todo ya el bucle. Bien, ahora vamos a ver pues este algoritmo de cómo se hace el poblamiento o inicialización del array, de todos los elementos del array. Bueno, acá tenemos que prestar mucha atención, ¿no? Voy a hacerlo gráficamente. Miren ustedes, cuando se llega al fin, ¿no? Al fin del bucle, ¿no? Lo que estamos demostrando acá, cuando se llega al fin, inmediatamente, ¿no? Regresa, ¿no? A la instrucción primera que es mientras. Cada vez que llega acá, regresa aquí. ¿Qué cosa es lo que hace aquí? Evalúa esta condición subíndice menor que 10. Si el resultado de esa evaluación es falso, o sea, ya no, por ejemplo, el índice ya es 10, entonces no hay ningún elemento con subíndice 10, solamente llegan a 9, entonces se da el resultado de falso, y como es falso, termina el bucle y ya el proceso continuaría después del fin del bucle, ¿no? Ya no ejecuta nuevamente el bucle. Pero, ¿qué pasa si es verdad? Si es verdad, ahí sí ejecuta todas las instrucciones del cuerpo del bucle, ¿no? Una tras otra. ¿Y qué pasa cuando llega a fin mientras, ¿no? Cuando llega a fin mientras, nuevamente regresa a la parte superior, donde vuelve a evaluar la condición, ¿no es cierto? Vuelve a evaluar la condición. Si esta condición es falsa, entonces ejecuta esto de acá, se va hasta acá. Si es verdadera, ejecuta nuevamente todo el cuerpo del código. Continuemos la explicación. Ahora tenemos que recorrer nuevamente el array para ir comparando los valores de los elementos. En el anterior bucle lo que hemos hecho es poblar
el array haciendo que el usuario ingrese los datos mediante el teclado. Pero ahora vamos a recorrer el array para ir comparando parejas e intercambiar los valores en el caso de que el valor primero sea mayor que el valor del segundo. Vamos a ver entonces cómo se hace esto. Como son 10 los elementos, entonces hay 5 parejas, ¿no? 5 parejas. Entonces lo que tenemos que hacer es dar 5 vueltas o iteraciones. En cada vuelta comparamos los valores de 2 elementos, ¿no? En cada vuelta comparamos 2 elementos, entonces son 5 vueltas por 2, 10 elementos serían comparados en total. Luego de comparar esto, ¿no? Estas parejas, los valores de estas parejas, se pueden intercambiar o no. Veamos esto con una animación que les he preparado. Vamos a analizar gráficamente esto, o mejor dicho, este código. El código que nos permite comparar parejas. Acá están los elementos. Supongamos que este es el array, ¿no? Que tiene estos 10 números. Estos se van a comparar por parejas, o sea, una parejita. Acá tenemos una pareja. Primero, en el primer bucle, en el primer ciclo, vamos a comparar estos dos. Luego estos dos. Luego estos dos, luego estos dos y por último estos dos de ahí. Eso es lo que vamos a hacer. En la vuelta número 1, ¿no? Lo que se van a comparar, entonces, como le estoy diciendo, son el 0 y el 1, ¿no? Se van a comparar estos dos elementos en la vuelta número 1. ¿Listo? Muy bien. Entonces comparamos estos elementos. En la segunda vuelta comparamos, ¿no? Los valores de los subíndices 2 y 3, 21 y 18. En la tercera vuelta comparamos el subíndice 4 con el subíndice 5. En la siguiente vuelta comparamos los elementos del subíndice 6 con subíndice 7. Y en la otra vuelta comparamos, en la última vuelta ya, comparamos los valores de los elementos que están en los subíndices 8 y 9. Al final, luego de haberse producido los intercambios en el bucle, el array quedaría como están viendo en la parte inferior. El array ya quedaría, habiéndose intercambiado estos valores, quedaría 34 y 56, y el 51 y 45 se han intercambiado, y el 100 y 98 también se han intercambiado. Vamos a explicar el otro bucle. Recuerde que siempre todos los bucles empiezan, pues, ¿no es cierto?, en cero, ¿no es cierto? Todos los bucles empiezan con el subíndice 0 para que la primera comparación se cumpla, 0 menos menor o igual a 8. ¿Por qué es que empezamos con 0? Bueno, una vez más, recordarle que los arrays son declarados con subíndice 0. Los subíndices de los arrays empiezan en 0 en casi todos los lenguajes de programación. ¿De acuerdo? Por esa razón es que empieza en 0. ¿Por qué en la condición del bucle se dice subíndice menor o igual a 8? ¿Por qué menor o igual a 8? Es que vamos a comparar con parejas. Como empezamos con 0, sería 0 con 1, luego sería 2 con 3, 4 con 5, 6 con 7, ¿no? Y 8 con 9. O sea, el último en comparar es 8 con 9. Por eso que acá dice, el último debe ser 8. ¿No es cierto? A lo máximo 8. Entonces, siempre y cuando se cumpla esta condición, se van a formar pues 5 parejas. ¿No es cierto? 0 y 1, 2 y 3, 4 y 5, 6 y 7, 8 y 9 son 5 parejas.
Si se cumple esta condición, ¿no? Si se cumple la condición del bucle, o sea, esta, ¿no? Preguntamos si el primer entero, digamos el que está en el subíndice cero, es mayor al que está en el subíndice 1, o sea, 0 con 1 en la primera vuelta, entonces producimos el intercambio. Este intercambio ya hemos visto la lógica anteriormente, ya se la he explicado. Entonces, nuevamente, si el primer valor, por ejemplo, en la primera vuelta, el que está en el subíndice 0 es mayor que el que está en el subíndice 1, entonces tiene que intercambiarse. Luego de haberse intercambiado, ¿no es cierto? Si esto es verdad, se aumenta en 2 el subíndice, ¿no? ¿Por qué acá el subíndice es más 1? Porque tiene que compararse con el que está a la derecha, y el que está a la derecha es una posición más, ¿no es cierto? La lógica de intercambio ya la he explicado anteriormente. ¿Por qué más 2? ¿Por qué el subíndice varía en más 2? ¿Por qué razón? Porque vamos a comparar parejas. Vamos a comparar 0 con 1. Ahí hay dos subíndices. Luego vienen dos subíndices más, o sea, 2 y 3. Por eso es que el subíndice hay que irlo variando de 2 en 2, porque se comparan de 2 en 2, 0 con 1, 2 con 3 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Por esa razón es que se hace el subíndice variar de 2 en 2. Veamos ya la última explicación, que corresponde al bucle en la cual recorremos todo el array para ir leyendo elemento por elemento e irlos visualizando en la pantalla o bien imprimiendo en un reporte. Este es el último bucle. Este bucle también nos va a permitir recorrer todo el array, desde 0 a 9, porque ahí dice menor que 10. Lo va a recorrer todo uno por uno y en cada vuelta va a escribir, ¿no es cierto?, un dato de uno de los elementos del array. Escribe la palabra índice, dos puntos, un espacio en blanco y luego el valor de su índice. O sea, por ejemplo, 0. Luego viene el valor que está contenido en este elemento, ¿no? Y acá, este es el verdadero valor. Esto es solamente un texto. Esto que están en color verde se llaman cadenas o strings en inglés. Son solamente textos. Estos son los que tienen los valores. La variable subíndice tiene un valor. Esto es un texto nada más. Esto es lo que verdaderamente tiene el valor. Si acá hay 80, va a imprimir valor 2.80. En cada vuelta, lógicamente, va a cambiar el subíndice y va a dar vueltas hasta que termine con el array. En el siguiente diapositiva, usted va a poder ver una salida de este programa como muestra. Ahora vamos a ver los resultados de una corrida de este programa. Vamos a verlo. El usuario tenía que ingresar, ¿no es cierto? Aparecía un mensaje primero. Escriba un número entero. Luego él escribía 56, presionaba Enter. Luego volvía a salir el mismo mensaje otra vez, ingresaba un número. Y esto lo repetía 10 veces porque 10 números son los que tiene que ingresar. Después de esto venía el algoritmo donde se verificaba si se intercambiaban valores o no. Entonces acá lo verifica si se han intercambiado 56 y 34, 51 y 45 y 100 y 98. Y luego al final se hizo el último bucle, ¿no? El último tercer bucle, se hizo para visualizar, imprimir, ver los valores. Entonces acá decía, el primer valor al que le corresponde el índice 0 tiene 34 y al otro 56, ¿ve? Se han intercambiado estos dos, ¿ve? Se han intercambiado. Y así sucesivamente. Y aquí están justamente los tres bucles, ¿no? Este es el primero para entrada de datos, input, el segundo para verificar si hay intercambio de valores y el tercero para imprimir o visualizar los resultados para ver si se han intercambiado o no algunos valores. Revisemos ahora
algunos logros alcanzados luego de visualizar estas diapositivas. Desde mi punto de vista, los logros alcanzados sería, en cuanto a estructura de datos, el conocimiento de qué son los arrays y cómo se manejan estos dentro de un algoritmo, dentro de un programa. También hemos podido utilizar muchas veces y de diferentes formas el bucle mientras. También hemos visto cómo es el ciclo de vida de un array. Primero hemos declarado y luego hemos dimensionado el array. Luego hemos visto en como parte del ciclo de vida de un array los algoritmos para manejar los arrays, que son inicializar, o sea, poblar por medio de un bucle mientras, los poblamos, les asignamos valores, lo inicializamos, y luego por medio de otros bucles que tienen la misma estructura, muy parecidos, también con bucle mientras, podemos recorrer uno por uno para poblar, para listar. ¿Qué veremos en el siguiente video que yo les voy a presentar? Pues lo que vamos a ver es uno de los últimos conceptos, que es modularidad. ¿Qué es un programa monolítico? Un programa monolítico es un programa donde todo el código está en un solo sitio. Por eso se llama monolito, ¿no? Una piedra nada más. En el Perú tenemos muchos monolitos, ¿no? Sobre todo si vamos a Cusco, vamos a ver muchas ruinas ahí que tienen grandes monolitos, que son piedras muy grandes, sólidas. Pero eso no es recomendable, no es una buena práctica en programación, ¿no? También se le conoce como código espagueti, ¿no? Porque si usted ha comido espagueti, se da cuenta que los tallarines, son continuos y pareciera que uno está unido al otro, ¿no? Entonces es un código muy complicado, enredado, ¿no? Son deliciosos para comer, pero no es una muy buena práctica para programar así. Es un programa que dice, yo hago de todo. ¿Quieres que multiplique? Multiplicaré. ¿No quieres que te cree una imagen? Creo una imagen. O sea, es un programa pues súper Dios. ¿No? Hace de todo. Y esto no es bueno porque cuando un programa hace de todo y se produce algún cambio en alguna parte específica, a veces esos cambios que creemos que estamos afectando solamente esa parte específica, afecta al todo, ¿no? Y eso es bastante complicado, ¿no? ¿Qué es lo mejor, no? Lo mejor sería dividir el trabajo entre varios y que cada uno haga una parte significativa, lo que ya hace muchos años se vio, ¿no es cierto?, en la industria, en la fabricación, en la manufactura sobre todo, donde se dividía el trabajo, inclusive en la parte administrativa, si usted ve los organigramas, también se dividen las diversas gestiones empresariales en diversas áreas, departamentos, ¿no es cierto?, etcétera. Así es que hoy en día, por ejemplo, en las grandes empresas, en las factorías, el trabajo se ha dividido, no, no todos hacen una sola cosa, sino se distribuye entre diversos profesionales o diversos técnicos que trabajan en esa empresa, ¿no? Bien, espero que hayan aprendido mucho en esta sesión, que hayan disfrutado sobre todo de aprender, porque programar es algo fantástico. Si no te gusta programar es bastante complicado este trabajo, pero si te gusta la lógica, investigar qué nuevas formas de resolver un problema hay, esta es tu vida, esta es tu profesión, esta es la tecnología que debes aprender. Bueno, nos vemos pronto en la siguiente diapositiva. Como ya le he mencionado, vamos a ver modularidad. Hasta pronto.